Cada amanecer en Piedra Blanca era una cuenta regresiva hacia la muerte. El coronel Vázquez había convertido el campanario de la iglesia en patíbulo, y desde ahí colgaba a un habitante diferente cada día, mientras el resto del pueblo era obligado a mirar. Cuando ya no quedaban lágrimas que derramar, cuando el miedo había devorado hasta la última esperanza, un hombre con sombrero ancho emergió del cañón del diablo con una idea que parecía sacada de las pesadillas. Bienvenidos a Sombreros y Fusiles. Contanos desde dónde nos estás viendo, dale like a este video y agárrate fuerte, porque la historia que viene te va a estremecer desde el primer minuto. En las montañas de Durango, donde las nubes se enredan entre los picos como algodón sucio y el viento arrastra secretos de muertos que no encuentran paz. El pueblo de Piedra Blanca se aferraba a la vida con la desesperación de quien se ahoga en agua helada. No era un pueblo grande ni próspero, apenas 200 almas que habían echado raíces entre las rocas como los nopales que crecen donde nadie los siembra. Sus habitantes eran gente sencilla que conocía el valor del trabajo honesto y el sabor amargo de la pobreza, pero que nunca había doblado la cabeza ante nadie. Esa dignidad silenciosa fue lo que enfureció al coronel Vázquez cuando llegó con 250 federales, como una plaga de cuervos hambrientos que se posa sobre un cadáver. Era un hombre alto y flaco como árbol quemado, con ojos pequeños que brillaban con esa maldad que solo nace en almas podridas desde la raíz. Su bigote, cuidadosamente recortado, no podía ocultar la mueca cruel que parecía tallada en su rostro a cincel. Estos indios alzados se creen muy valientes, murmuró a su capitán mientras observaba las casas de piedra que daban nombre al pueblo. Ya verán lo que pasa cuando se meten con el gobierno federal. Su plan era simple como el filo de una navaja y cruel como el invierno en la sierra. Rodeó completamente el pueblo, cortando cualquier salida, y después hizo algo que ni el diablo habría imaginado, convirtió cada día en una lotería de muerte. La primera víctima fue don Aurelio, el herrero de manos curtidas que había forjado las herraduras de media región. Lo colgaron del campanario mientras su esposa gritaba desde abajo con una desesperación que partía piedras. El viejo no suplicó, no lloró. Solo murmuró una oración y cerró los ojos como quien se va a dormir. Su cuerpo quedó ahí, balanceándose con el viento, como advertencia de lo que les esperaba a todos. Carmen, la partera que había ayudado a nacer a la mitad del pueblo, vio morir a su marido con los puños apretados hasta clavarse las uñas en las palmas. Era una mujer pequeña pero de espíritu indomable, con ojos negros que habían visto tanto sufrimiento que ya parecían pozos sin fondo. Esa noche reunió a los hombres que quedaban en la casa de piedra más grande del pueblo. No podemos seguir así, les dijo con voz que temblaba de rabia contenida. Si nos vamos a morir, que sea peleando, no como corderos en el matadero. Los hombres la miraron con respeto. Quedaban apenas 30 que pudieran sostener un arma, pero todos tenían en común esa mirada dura de quien ya no tiene nada que perder. El segundo día colgaron a Esperanza, la maestra que les había enseñado a leer a 2 generaciones. El tercero, al joven Ramiro, que acababa de cumplir 20 años y soñaba con conocer el mar. Cada ejecución era un ritual macabro que Vázquez dirigía con la precisión de director de orquesta, saboreando el terror que crecía en los ojos de los sobrevivientes. Carmen organizó la resistencia con la sabiduría de quien conoce cada rincón de su tierra. Escondieron a los niños en las cuevas que se abrían detrás del cementerio, donde los antepasados habían guardado provisiones durante otras guerras. Racionaron la poca comida que tenían y convirtieron cada casa en fortaleza, tapando ventanas con piedras y preparando trampas rudimentarias con las pocas armas que pudieron conseguir. Pero conforme pasaban los días, la desesperación se filtraba en los corazones como agua en tierra seca. Los lamentos de las viudas se mezclaban con el viento nocturno, creando una sinfonía de dolor que helaba la sangre. Carmen veía cómo su gente se desmoronaba de a poco, como muros de adobe que se deshacen con la lluvia. Fue entonces cuando apareció Miguelito, un muchacho de apenas 16 años que había logrado escapar del cerco en una noche sin estrellas. Corrió durante 3 días, alimentándose de raíces y bebiendo de charcos, hasta llegar al campamento villista que se escondía en la Sierra Madre.
Cuando se desplomó frente a la tienda de Villa, más que hablar balbuceaba, con los labios partidos y la lengua hinchada de sed. Mi general, logró susurrar cuando Villa lo levantó del suelo, en Piedra Blanca están colgando gente todos los días. El coronel Vázquez tiene todo cercado como jaula de gallos. Villa escuchó la historia completa con el rostro inmóvil como máscara de bronce. Sus ojos, esos ojos que habían visto demasiada injusticia, se endurecieron hasta volverse carbón ardiendo. No dijo palabra durante largo rato, solo miraba hacia las montañas donde su pueblo sufría. Rodolfo Fierro, que limpiaba su pistola con movimientos mecánicos, fue el primero en romper el silencio. Diga la palabra, jefe, y en 2 horas tengo 200 hombres listos para darle su merecido a esos asesinos. Villa movió la cabeza lentamente. No es así como se hace, compadre. Son demasiados y están bien atrincherados. Un ataque frontal sería mandar a nuestros muchachos al matadero. Se levantó y caminó hacia donde se perdía la vista entre los cerros azules. Sus lugartenientes lo siguieron, formando un círculo silencioso. Yo conozco esas tierras, dijo Villa finalmente. De muchacho trabajé en las minas de plata que están por ahí. Hay algo que ese maldito no sabe. Se agachó y comenzó a dibujar en la tierra con un palito. Piedra Blanca está construido sobre una mina abandonada. Los túneles siguen ahí, como venas de un cuerpo muerto. Los hombres se miraron sin entender completamente. Villa continuó trazando líneas en el suelo. Hay un túnel que sale como a 3 leguas del pueblo, en el Cañón del Diablo. Si la memoria no me falla, llega hasta abajo de la iglesia. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Fierro fue el primero en hablar. Está loco, jefe. Esos túneles deben estar llenos de gases venenosos o derrumbados. Es como meterse en la boca del infierno. Villa sonrió, pero no era una sonrisa alegre. A veces hay que bajar al infierno para traer a los diablos a la justicia. Hey, si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la revolución. La entrada al Cañón del Diablo estaba escondida detrás de una cortina de maleza y rocas caídas. Durante años, nadie se había acercado por ahí. Las supersticiones locales hablaban de almas en pena que vagaban por los túneles, mineros muertos que seguían picando piedra en la oscuridad eterna. Villa escogió a 5 hombres para acompañarlo: Martín Ramos, que había sido minero antes que revolucionario; el joven Sebastián, pequeño como niño pero feroz como jaguar; Canuto Reyes, que se movía en silencio como sombra; Pablo Sánchez, cuyas manos nunca temblaban; y Aurelio Vega, que había pedido ir para vengarse del coronel que había matado a su hermano. La boca de la mina parecía una herida infectada en la piel de la montaña. El aire que salía de adentro era fresco pero cargado de humedad y algo más que no se podía identificar. Huele a muerte, murmuró Sebastián persignándose. Villa revisó que su pistola estuviera bien cargada y se persignó también. Huele a justicia que viene en camino. Entraron en fila india, llevando antorchas improvisadas y el corazón en la garganta. El túnel bajaba en espiral hacia las entrañas de la tierra, como si fuera el intestino de algún monstruo gigantesco. Las paredes sudaban humedad y a veces se oían ruidos extraños que podían ser el viento o podían ser otra cosa. Caminaron durante horas en la oscuridad más completa que habían conocido. El aire se hacía cada vez más pesado y las antorchas comenzaron a parpadear amenazando con dejarlos ciegos. Fue Pablo quien vio primero la luz. Allá arriba, susurró señalando hacia el techo. Un rayo delgado de luna se filtraba desde arriba, marcando la ubicación exacta debajo del campanario. Uno por uno treparon por las piedras que hacían de escalera improvisada. Villa salió primero, asomando la cabeza con cuidado. La plaza de Piedra Blanca estaba vacía, bañada por la luz plateada de la luna. Las casas de piedra parecían tumbas y el silencio era tan completo que se podía oír el latido del propio corazón. Cuando todos estuvieron arriba, se miraron como hombres que acababan de renacer. En ese momento, una puerta se abrió. Carmen apareció en el umbral con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo apariciones.
Pancho Villa, susurró sin poder creerlo. ¿Eres tú o ya perdí la razón? Villa se acercó y tomó las manos heladas de la mujer. Soy yo, hermana. Venimos a sacar a tu pueblo de este infierno, pero necesito saber cuántos hombres pueden pelear. Carmen cerró los ojos y respiró profundo. Quedan 20 hombres en pie. Y todas las mujeres que no se han rendido. ¿Dónde está Vázquez? En la casa del alcalde, la de Piedra Roja. Tiene como 80 hombres con él. Los demás están en el perímetro. Villa miró hacia donde Fierro debía estar preparando su distracción. Cuando oigas los primeros disparos de allá, le dijo a Carmen, vas a prender fuego a todo lo que puedan quemar. Las tiendas, los carros, lo que sea. El primer disparo de Fierro sonó como campana que anuncia el día del juicio. Después vinieron más, acompañados de gritos de guerra que despertaron a todos los federales. En el campamento enemigo se desató el caos. Los soldados saltaron de sus petates y corrieron hacia las posiciones defensivas. Vázquez salió de la casa con el uniforme descompuesto y la cara desencajada. «Son los villistas», gritó. «Defiendan el perímetro este». Mientras los federales corrían como hormigas cuyo hormiguero ha sido pisoteado, Villa y sus hombres se movían por las sombras como fantasmas vengadores. Carmen y las mujeres prendieron fuego a los vagones de provisiones. Las llamas subieron hacia el cielo como lenguas diabólicas, iluminando la plaza con luz de infierno. El olor a pólvora y madera quemada se mezcló con los gritos de guerra. Villa apareció frente a Vázquez surgiendo del humo como demonio vengador. No gritó, no hizo alarde. Vino en silencio, con la pistola en una mano y en los ojos esa frialdad que helaba más que el viento de enero. Vázquez trató de levantar su arma, pero Villa fue más rápido. No disparó. Le quebró la muñeca de un golpe que sonó como rama seca. El coronel cayó de rodillas mientras su arma rodaba por el suelo. Los federales que quedaban se vieron rodeados y desmoralizados por la caída de su jefe. La batalla no duró mucho. La mayoría se rindió o huyó hacia las montañas. Cuando el último disparo se apagó, Vázquez seguía en el suelo, sosteniéndose la muñeca rota. Alrededor se había formado un círculo de habitantes con Carmen en primera fila. La multitud murmuraba palabras que pesaban como piedras. Querían sangre, la querían caliente y fresca. Villa sacó su cuchillo y se lo ofreció a Carmen. Ella miró el arma, después al hombre caído. En sus ojos brillaba algo que podía ser locura o sabiduría. Sus manos temblaron cuando tocó el cuchillo, pero no por miedo. El pueblo entero esperaba. Villa esperaba. Hasta el viento pareció detenerse. Carmen pesó el cuchillo en sus manos, lo vio brillar bajo la luz de las llamas. Después alzó la vista hacia Villa. No, dijo con voz clara que llegó hasta los rincones más lejanos. No somos como él. Mi pueblo no son monstruos. Villa asintió lentamente. Tienes razón, hermana. La justicia no siempre tiene que ser roja. Se acercó a Vázquez y lo levantó del cuello. Te voy a dar lo que le diste a esta gente, le dijo. Te voy a dar miedo. Antes del amanecer, Villa había dictado sentencia. Vázquez fue despojado de su uniforme, de sus botas, de todo lo que lo hacía sentir superior. Lo montaron desnudo en un caballo viejo y lo llevaron al corazón del desierto, a ese lugar donde la tierra se vuelve infinita. Carmen caminó junto al caballo los primeros metros, mirando fijamente a quien había sido su torturador. Cuando llegaron al lugar elegido, un llano donde no había ni sombra, bajaron a Vázquez y lo dejaron ahí. Villa se acercó al hombre derrotado. Vas a conocer el miedo verdadero, le dijo. El miedo que le diste a mi gente. Se montó en su caballo y se alejó con sus hombres, dejando atrás una figura solitaria que se hacía más pequeña en la inmensidad. Cuando regresaron a Piedra Blanca, encontraron el pueblo transformado. Las mujeres habían sacado comida escondida y la gente comía como si fuera la primera vez en sus vidas. Los niños reían y ese sonido era más dulce que cualquier música. Carmen se acercó a Villa con un plato de frijoles calientes. Coma, mi general, esta comida está bendita porque usted nos devolvió la dignidad.
Villa comió despacio, saboreando cada bocado. No fui yo quien lo salvó, hermana. ¿Fue su valor? El viejo Jacinto se acercó caminando más erguido que en semanas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a venir más federales? Villa miró hacia el horizonte donde ya se veía polvo de otros jinetes que se acercaban. Pero venían a unirse, no a pelear. Va a haber más guerra, contestó Villa. Pero ya no van a estar solos. Ya saben que cuando el pueblo se une, no hay tirano que resista. Algunos hombres del pueblo quisieron irse con él. Villa los aceptó. Habían llegado 6 por los túneles de una mina muerta. Se fueron 20 con nuevos revolucionarios. Antes de partir, Villa entró a la iglesia, se quitó el sombrero y murmuró una oración. Cuando salió, Carmen lo esperaba con una pequeña imagen de la Virgen tallada en madera. Para que lo proteja y no se olvide de nosotros. Villa recibió la imagen con reverencia y se la colgó del cuello. Nunca me voy a olvidar de lo que aprendí aquí, dijo. ¿Qué aprendió? Carmen preguntó. Villa se quedó callado, buscando las palabras. Que la verdadera fuerza no está en las balas, está en no volverse lo que uno combate. Montó en su caballo y alzó el sombrero en despedida. Pronto no fueron más que una nube de polvo que se alejaba hacia otras batallas. En Piedra Blanca quedaron las familias para reconstruir, pero también quedó algo más, la historia de un pueblo que eligió ser mejor que sus enemigos. Dicen que esa noche los coyotes aullaron más fuerte que nunca en el desierto. Dicen que era el alma de Vázquez que se iba, llevándose todos sus crímenes para no contaminar más esa tierra. La historia se extendió por todo Durango y después por todo México. Se contaba en mercados, cantinas y fogatas revolucionarias. Un pueblo había resistido porque tenía algo por lo que valía la pena resistir. Un hombre había arriesgado su vida porque entendía que la libertad no se goza en soledad. Una mujer había demostrado que la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en no convertirse en él. Así terminó la historia de Piedra Blanca, que en realidad nunca terminó. Se volvió semilla que germinó en el corazón de otros pueblos, para que cuando llegara la hora de la prueba supieran que se puede resistir, se puede vencer, y que la justicia, aunque llegue por caminos oscuros, siempre llega. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias increíbles, suscríbete al canal.